buenas tardes, señoras y señores invitados, periodistas, amigas, amigos. Damos inicio formal a esta sesión pública de balance y perspectivas que cuenta con la presencia del doctor Antero Flores Arauz, congresista de la República y presidente del Partido Popular Cristiano, y también la de los doctores Antonino Espinosa Lañas, y más adelante se nos unirá el doctor Carlos Chipoco, miembros de la Comisión Política del PPC. Me permito recordarles a todos que durante la sesión deberemos observar el contenido del reglamento aplicable a esta reunión y que les ha sido distribuido a la entrada a este local. Antes de ir directamente al tema que nos convoca en esta reunión, permítanme dar pública lectura y expresión a un comunicado que la Comisión de la Verdad ha redactado y va a difundir entre los distintos medios. La Comisión de la Verdad y Reconciliación se dirige a la opinión pública nacional e internacional para expresar lo siguiente. 1. Lamenta que sus declaraciones en relación a la naturaleza política del autodenominado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, se hayan interpretado distorsionadamente como un reconocimiento de igualdad o similitud de este grupo subversivo con organizaciones y partidos políticos que existen bajo las reglas del juego democrático. Segundo, entiende, como lo he expresado siempre, que no existe argumento ideológico o político que pueda eximir a Sendero Luminoso de gravísimas responsabilidades por los crímenes cometidos a través del uso del terrorismo. La práctica de esos crímenes y esa estrategia descalifica al grupo que los comete como parte del sistema democrático. Tercero, señala que según su mandato y sus más íntimas convicciones, su compromiso es fundamentalmente ético y se halla vinculado con la búsqueda honesta y desprejuiciada de la verdad. Los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación somos plenamente conscientes de que uno de nuestros objetivos mayores es fortalecer el régimen democrático. Cuarto y último punto, reiteramos al mismo tiempo que una desacertada calificación de los grupos subversivos, considerándolos solo como bandas o gavillas de delincuentes, conduce al trágico error de enfrentarlos únicamente en el campo policial y militar, dejando de lado la indispensable respuesta política e ideológica de parte de quienes están llamados a combatirlos. Fue precisamente esa clase de simplificación la que llevó a la expansión de la violencia indiscriminada que la Comisión investiga. Lima, 11 de junio de 2003, Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y yendo ya a la sesión de esta tarde, esta sesión pública de balance y perspectivas, yo quisiera recordar algunas ideas de carácter general que presiden nuestra actuación como comisionados en estos 2 años y más específicamente en estos momentos. El mandato que nos fue conferido, como ustedes saben, incluye un cuidadoso escrutinio de los hechos acaecidos durante los 20 años de violencia en el Perú. En el desarrollo de él, la Comisión escucha las voces de aquellos que fueron víctimas de graves crímenes y violaciones a los derechos humanos o a pueblos que fueron particularmente afectados por la violencia. Al mismo tiempo, la Comisión escucha las voces de instituciones y dirigentes que tuvieron un papel destacado en el proceso que le ha correspondido estudiar. En este caso, la Comisión ha convocado a partidos políticos y a instituciones públicas a fin de que realicen de cara al país un balance histórico de su papel, así como una reflexión sobre la visión que tienen de las perspectivas del Perú de cara al futuro y en relación con una cultura de respeto por la vida y los derechos humanos. De este modo, nosotros pensamos que la Comisión facilita que la sociedad escuche con atención y respeto todos los puntos de vista sobre la materia que nos ha sido encargado estudiar. Este es el sentido de estas sesiones.
La Comisión convoca a las sesiones no como eventos de juicio público ni de polémica, pues el objetivo es, reitero, solo que el país escuche la versión de cada uno de los actores invitados. La Comisión pide a los dirigentes presentes hoy, como lo hizo el día de ayer y esta mañana, un balance institucional de su comportamiento. La sesión no ha de referirse a hechos de conducta individual. La Comisión escuchará con atención, pero sus conclusiones y recomendaciones serán presentadas solo con el informe final en el próximo mes de agosto. Y aquí dos breves ideas antes de pasar al núcleo mismo de la sesión. Una primera idea fuerza. La Comisión ratifica que el conflicto armado fue provocado por el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, pese a que habían entonces condiciones democráticas abiertas. El conflicto armado interno se desarrolló mediante un uso creciente del terror por parte de Sendero Luminoso, que la Comisión ha criticado con precisión desde el comienzo mismo de sus actividades y fiel al mandato de los gobiernos que la crearon. El Estado democrático tenía la obligación de defenderse y recurrir a las fuerzas del orden. Debía hacerlo, sin embargo, dentro del estricto respeto a los derechos humanos. Los hechos analizados muestran que, sin embargo, ello no ocurrió en muchos casos así. Son esos graves hechos producidos los que han dado sentido justamente a la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y es esto también lo que le dará sentido a sus recomendaciones y conclusiones. Deseamos reiterar aquello que ya decíamos en el comunicado también, que nuestra perspectiva de análisis será fundamentalmente ética y que nuestra atención en medio de todo este proceso trágico que hemos estudiado se ha orientado principalmente a brindar atención a las víctimas del conflicto. En ocasiones anteriores nos hemos referido ya al contexto dentro del cual se hace presente la violencia en los años que corren del año 80 al año 2000. Permítanme simplemente decir que es la sociedad andina, rural, quechuahablante, aquella que más sufre. Es ese sector en donde se inicia y se desarrolla el conflicto armado. Y ese es un sector que corresponde a las márgenes sociales del país, a zonas y poblaciones poco relevantes para la economía nacional y para los planes de desarrollo más potentes. Es el espacio de lo que se llamó despectivamente la Mancha India, en el cual se incluye la Sierra Sur Central, los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. En dichos espacios de pobreza rural, las únicas expectativas de progreso fueron individuales y se expresaron a través de la emigración y el acceso penoso a la educación. Dicho esto, pasemos a una también muy sumaria presentación de algunos datos estadísticos que hemos extraído de nuestra base de datos. Sus cifras no son definitivas porque el trabajo no ha concluido aún, pero sus tendencias muestran ya una estabilidad suficiente como para tomarlas como referencia objetiva. Esas tendencias nos dan un grueso perfil del itinerario y de los resultados del conflicto. Hemos alcanzado previamente estos datos a nuestros invitados para que ellos con toda libertad los usen para realizar el balance que les solicitamos. Rogaría entonces, pasemos a la proyección del primer gráfico. El primer gráfico se refiere a cuándo ocurrieron los hechos. Allí ustedes pueden apreciar, a través de las líneas que se extienden en ese gráfico, las cifras y las dimensiones de muertes y desapariciones de personas ocurridas entre 1980 y el año 2000, resaltando dos picos en las cifras. El primero entre 1983 y 1985 y el segundo entre 1989 y 1991.
El segundo gráfico se refiere al lugar o los lugares en donde ocurrieron las muertes y desapariciones. Y como podrán apreciar fácilmente, es el departamento de Ayacucho aquel que aparece como el principal escenario de muertes y desapariciones. El tercer gráfico muestra una mayor incidencia de la violencia en el ámbito rural. Si bien los espacios urbanos aumentan en importancia relativa entre los años 89 y 93. Hay que precisar que el 55% de las víctimas eran campesinas o se dedicaban a labores agropecuarias. El cuarto gráfico expone con claridad un rasgo fundamental en torno a quienes fueron la mayoría de las víctimas. El 75% de las víctimas registradas por la comisión eran quechohablantes. De otra parte, la comisión ha contabilizado 1.224 autoridades locales muertas o desaparecidas a consecuencia del conflicto armado interno. Sendero Luminoso sería responsable de más del 70% de esos casos. El quinto gráfico expone quiénes serían los grupos responsables de los muertos y desaparecidos. Y esas cifras muestran que aproximadamente la mitad de las víctimas fueron causadas por Sendero Luminoso y 1/3 por agentes del Estado. El penúltimo gráfico, el sexto, muestra el número de víctimas ocasionadas por los principales actores durante el ciclo de violencia, resaltando la disminución de muertos causadas por agentes del Estado entre los años 89 y 91. Finalmente, el séptimo gráfico reúne las cifras de muertos civiles, de fuerzas del orden y de presuntos subversivos a lo largo de los años que nosotros hemos tenido que estudiar. Presentados estos antecedentes y los datos estadísticos más importantes, nos toca pues escuchar en esta ocasión la opinión de los representantes del Partido Popular Cristiano. El Partido Popular Cristiano surge en 1967. Luego de los años del gobierno militar, tuvo una importante participación en la Asamblea Constituyente de 1978 y luego fue aliado de Acción Popular, compartiendo 2 carteras dentro del gobierno entre los años 1980 y 1985. Mantuvo también presencia parlamentaria, incluidas presidencias de ambas cámaras, hasta que en el año 1992 se da el autogolpe que cierra el Parlamento, autogolpe que fue enérgicamente rechazado por ellos. Su gravitación ideológica y programática hizo relevante su actuación sobre los modos de enfrentar el conflicto armado interno. Vamos a invitar a los representantes presentes del Partido Popular Cristiano a exponer su reflexión en esta primera parte de nuestra sesión, que es una sesión de balance, teniendo en cuenta los siguientes temas o preguntas que me voy a permitir plantear. Sí. En primer lugar, ¿cuál fue la percepción que el PPC tenía del tema de la subversión armada en general y de Sendero en especial al inicio de la década de los 80? Segundo tema o pregunta, ¿qué balance han realizado de la opción por el ingreso de las Fuerzas Armadas para hacerse cargo de enfrentar la subversión al finalizar 1982? ¿Cómo se plantearon los términos de la relación entre gobierno civil, poder militar y la población de las zonas afectadas? Tercero, ¿qué iniciativas implementaron en relación con el enfrentamiento del conflicto armado? ¿Qué balance tuvieron y tienen hoy de cómo se supervisó la constitucionalidad de los comandos políticos militares y el respeto a los derechos humanos en las zonas de emergencia? Cuarto, ¿qué balance han realizado de la forma en la que durante los 90 se combinó la política antisubversiva con el afianzamiento del autoritarismo del régimen de entonces y de su actuación institucional frente a este fenómeno? Finalmente, teniendo en cuenta el conjunto de datos que hemos presentado, preguntaríamos cuál es el balance global del ciclo de violencia interna y dentro de él, cuál es la revisión franca que hace su organización de ese conflicto.
Disponemos de 30 minutos y cedo gustoso la palabra a la doctora Dantero Pérez Arauz, me imagino.